de la sesión, que de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente tengo que someter a votación del Pleno sobre la urgencia de la sesión. ¿Votos favorables a que la sesión sea urgente? Bueno, tengo que justificar. No hace falta. Vale, bueno, pensaba que iba a dar un turno de portavoces, después también para que se ratificara la urgencia. Vamos a ver, la urgencia de la sesión fundamentalmente viene motivada porque como vamos a hacer una revisión de las ordenanzas de IBI y IAE, pues queremos que estén publicadas en el boletín para que los plazos se cumplan de manera correcta y no tengamos ningún problema antes del 31 de diciembre del 2013. Entonces es necesario curarnos en salud, podríamos haberla celebrado con posterioridad, pero para curarnos en salud lo más correcto es que celebramos el pleno de manera urgente cuando hemos tenido además la documentación pertinente para poder hacer las modificaciones de la ordenanza, de las determinadas ordenanzas fiscales que se van a regular, y ese es el motivo de que celebremos por urgencia esta sesión. ¿Considera un turno de portavoces? Señor, por lo tanto se somete a urgencia se somete a votación la urgencia de este pleno. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de los presentes. Por lo tanto, pasamos al segundo punto del orden del día, que es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, la contribución, como todo el mundo lo conoce. Tiene la palabra la concejala Hacienda y portavoz del equipo de gobierno. Buenos días. En virtud de la providencia de la alcaldía, el 14 de noviembre del 2013 y el informe económico de intervención, el texto íntegro de la modificación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y el informe de secretaría conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y según la propuesta de dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles en los términos que figuran en el expediente con el siguiente tenor literal. El artículo 9 referente al tipo de gravamen, el punto 3 en su apartado A quedaría redactado en lo que se refiere a los bienes de naturaleza urbana con un tipo de gravamen del 0,713%. Respecto al anterior supone una bajada ya que estaba fijado en el 0,75%. Y en cuanto al artículo 10, denominado bonificaciones, se incluye un nuevo apartado referente al apartado 7 en concreto, referente a vivienda habitual de familias numerosas, en el cual se establece lo siguiente. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 de la Ley 2/2004, reguladora de las haciendas locales, gozarán de una bonificación en los apartados previstos de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, y a estos efectos se considerarán como titulares de familia numerosa a quienes estén en posesión del título vigente expedido por la Junta de Extremadura respecto del bien inmueble gravado que constituya vivienda habitual de los mismos. Esta bonificación tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza y será de carácter rogado. A estos efectos, a las unidades familiares que estén acreditadas como familias numerosas les será de aplicación una bonificación mínima del 50% de la cuota íntegra del impuesto. Para la aplicación de esta bonificación resultarán de aplicación las siguientes reglas. Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual será de aplicación el artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999 de 25 de febrero. Para tener derecho a la bonificación se establece como límite de ingresos en la unidad familiar, calculado sobre la base imponible de la declaración de la renta, el salario mínimo interprofesional anual multiplicado por el número de miembros de dicha unidad familiar. La condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación del título de familia numerosa, siempre que sea válido hasta junio del ejercicio en que se pretende aplicar la bonificación. La solicitud de la bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación: fotocopia del DNI, fotocopia del título de familia numerosa, certificado de empadronamiento o convivencia, fotocopia compulsada de la declaración de la renta del ejercicio inmediato anterior y el último recibo del IBI urbano. Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones que se produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación, de tal forma que para seguir gozando de la misma se presentarán anualmente la correspondiente declaración de la renta, fotocopia del título de familia numerosa y certificado de empadronamiento o convivencia de los miembros de la unidad
unidad familiar. En caso de no presentar nuevamente la documentación citada, no se aplicará la bonificación en el ejercicio siguiente. Las solicitudes se presentarán en el último semestre del año, junto con la declaración de la renta del ejercicio inmediato anterior. La bonificación comenzará a tener efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se solicite. Las bonificaciones indicadas en los apartados anteriores serán compatibles con cualquiera otra que beneficien a los mismos inmuebles. El segundo apartado, el segundo acuerdo que debe adoptarse es, por tanto, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva por el plazo de 30 días hábiles para presentar posibles reclamaciones si se estiman oportunas. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere reclamaciones, se entenderá que el acuerdo queda aprobado definitivamente después de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres. Por lo tanto, después de esa exposición exhaustiva de la modificación que se pretende, lo que sí queda claro o lo que sí interesa, y por resumir, supone una bajada del tipo de gravamen del 0,75 al 0,71,3%, es decir, un 5% de lo que estaba regulado actualmente. Supone también una bonificación mínima del 50% a las familias numerosas, siempre y cuando cumplan los requisitos que se han leído íntegramente en la exposición durante esta intervención. Y sí que un requisito fundamental es que se presente esa solicitud de bonificación anualmente al objeto de que se vaya revisando junto con la declaración de la renta y demás requisitos que establece el contenido de la documentación que se debe presentar. Además de esas dos cuestiones que afectan fundamentalmente a una bajada íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles, un impuesto que recae sobre la propiedad, como decíamos, el tipo de gravamen y las bonificaciones, adelantar que también es un compromiso de este Gobierno que en el presupuesto del 2014 van a aparecer partidas expresamente de ayudas sociales para IBI, para ayudas sociales destinadas también al pago de las tasas de alcantarillado y agua, luz, para todas aquellas personas que tienen un escaso nivel de renta, como pueden ser desempleados, jubilados y pensionistas. Nada más y mucho. Se abre el primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor portavoz. Bien, buenos días a todos y todas. Nos propone el equipo de gobierno para su aprobación por parte de este pleno una modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, lo que comúnmente conocemos, como bien se ha dicho, la contribución. Evidentemente, en el tiempo en el que estamos, pues una bajada de impuestos aparentemente siempre es una buena noticia. Yo creo que las bajadas o subidas de impuestos ni son buenas ni son malas noticias, depende de qué impuestos y para qué. En este caso, aunque efectivamente nos van a bajar el tipo de gravamen, también hay que decirle a los ciudadanos que en el ejercicio económico que viene, la base liquidable se va a igualar al valor catastral, por lo tanto, la bajada no va a ser tanta bajada, sino que hablando en nueva paradigma, al final vamos a pagar lo mismo o casi lo mismo. ¿Por qué? Pues porque nuestra ponencia ha hecho que en los últimos 10 años nos haya ido subiendo el valor catastral, la base liquidable y el valor catastral se han ido igualando hasta en el ejercicio 2014, en el que van a ser idénticos valor catastral y valor liquidable. Por lo tanto, bajamos un 5% por un lado, pero esa pequeña subida del 10% que vamos a tener va a hacer que los recibos estén compensados. Había dicho la concejala portavoz, decía que el IBI recaía sobre la propiedad y efectivamente no recae sobre la capacidad económica, que es lo que a algunos nos gustaría. A nosotros nos gustaría que se pagara IBI en función de la capacidad económica del sujeto pasivo, no de la propiedad, porque entendemos que sí que puede haber cierta relación entre capacidad económica y propiedad. Es decir, difícilmente una persona con escasos recursos va a vivir en una vivienda enorme. Y al revés, una persona con muchos recursos difícilmente va a vivir en una casita pequeña. Pero no existe relación entre capacidad económica y propiedad. Por lo tanto, hay que buscarse mecanismos alternativos que puedan ayudarnos a bonificar. Y como la ley no lo contempla, en Junta de Portavoces y en comisiones se ha debatido y hay un compromiso que ha hecho público la concejala portavoz de incluir en el próximo presupuesto bonos o ayudas sociales que puedan ayudar a las familias que están en riesgo de exclusión a poder pagar este tipo de tasas o de impuestos que tiene nuestro ayuntamiento. En ausencia de otros mecanismos de bonificación más allá del de las familias numerosas, pues no nos parece mal la existencia de este tipo de bonos o de ayudas. Si bien es cierto que nosotros vamos a ir investigando, sino que hay municipios donde hay bonificaciones que recaen sobre la capacidad económica de los
un sujeto pasivo y no tanto sobre la propiedad. Investigaremos y si encontramos algo que pueda ser aplicable en nuestro ayuntamiento, se lo haremos saber. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Buenos días a los presentes. Bueno, como bien dice, nos trae la unificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos de bienes inmuebles. Y son pocas las ramificaciones que tiene uno cuando está en el banco de la oposición. Y en este caso puede ser una de ellas, ¿no? Porque nosotros hemos insistido, quizás hasta de más de la cuenta, para que existiera esta modificación. Y yo creo que es bueno e importante que la traigamos hoy a pleno. Nos tenemos que retrotraer un poco en el tiempo, cuando en el mes de junio de este mismo año, en 2013, los vecinos y vecinas de Trujillo comienzan a recibir lo que es el recibo, ¿no? O lo que es el cargo en cuenta del en aquellos entonces, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, ofrece una rueda de prensa denunciando la subida que en algunos casos suponía a un 30 y un 40% sobre el importe del recibo. Y a partir de ahí es cuando se comienza por parte del equipo de gobierno a actuar sobre dicho impuesto. Yo creo que existieron tres actos importantes en ese periodo de tiempo. Y en primer lugar sería quizás el fallo cometido, ¿no? Cuando mantenemos una reunión y vemos que ha habido una transmisión por parte del equipo de gobierno a lo que es el OAR, en el que había habido un fallo en el tipo impositivo que se iba a aplicar, fue lo que nosotros denunciamos en su momento y fue lo que, bueno, ustedes nos explicaron que había sido un error que había cometido un funcionario. Yo entiendo que errores se pueden cometer, evidentemente, y se siguen cometiendo, pero también lo que no podemos achacar los fallos es a los demás. Yo creo que los responsables últimos de la dirección, tanto de un ayuntamiento, de una empresa o, por ejemplo, de un centro educativo, es el máximo responsable, el director, la persona encargada de hacerlo. Por otro lado, otra cosa que echamos en falta en su momento fue una falta de información. Se ofrecieron una rueda de prensa en la que la portavoz del Partido Popular achacaba el fallo a lo que habíamos comentado anteriormente, pero sí es cierto que a día de hoy todavía los ciudadanos tienen falta de información de cuál es la situación, qué es lo que va a pasar y cuáles son las medidas que se van a tomar. Creemos que hubiera sido también importante que de alguna manera, o bien vía carta, que yo creo que es lo que puede acceder todo y cada uno de los ciudadanos, o bien con un pequeño paquín, como hacemos desde el Grupo Socialista en algunos casos para denunciar la situación de este ayuntamiento, se podría haber ofrecido información a estos ciudadanos y creo que hubiera llegado de mejor manera y a esta hora no estarían todavía con esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y por otro lado, por último, también la tardanza de solución. Yo creo que se ha tardado mucho tiempo en dar una solución. Recuerdo en una rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular decía que a partir del día 26 de agosto, si no recuerdo mal, se iba a solucionar este tema. Y a día de hoy, estamos en noviembre ya, finalizando el año prácticamente, todavía crea esa incertidumbre entre los ciudadanos, entre los que han pagado ya, entre los que no han pagado, los que han pagado esperando que les devuelvan el importe del exceso del cobro del recibo, y los que no han pagado ya están diciendo los nuevos recibos que se tienen fecha de pago, si no recuerdo mal, el 20 de diciembre. Por lo que creemos que para nosotros en particular, y yo creo que para una gran parte de los ciudadanos, ha sido un desaguisado y una mala gestión por parte de ustedes de este fallo que se cometió desde el mes de junio en el impuesto del IVA. Ahora nos presenta una nueva ordenanza, la cual no es el fiel reflejo de lo que nosotros nos hubiera gustado, evidentemente, pero sí creemos que es aceptada en estos momentos que estamos atravesando. Por un lado, la reducción de un 5% que va a venir en el propio recibo, pero que los ciudadanos, y es algo que tendremos nuevamente que retomar y que informar, no lo van a notar en sus objetivos del año que viene, porque, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, el nivel impositivo o lo que es el gravamen se va a aumentar nuevamente el año que viene, con lo cual el recibo va a venir prácticamente por el mismo importe. Y por otro lado, una bonificación de hasta un 50%
alusión a la familia numerosa. También, aunque no figura en la literatura de la ordenanza, y como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, vía los próximos presupuestos se van a hacer una serie de bonificaciones que nosotros solicitamos, en el sentido de que todas aquellas personas o familias que se encontraran en riesgo de exclusión social o que tuvieran unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, se les pudiera hacer o dar una serie de ayudas previo informe, por supuesto, de la Concejalía de Asuntos Sociales para una serie de bonificaciones en este impuesto. Durante los últimos años, durante los últimos 2 años y medio, el Grupo Popular ha sometido y está sometiendo a los ciudadanos de Trujillo a una presión fiscal bastante importante y bastante seria. Hemos tenido subidas de impuestos, creación de nuevos impuestos, subida de tasas, creación de nuevas tasas. Es decir, no se han cansado ustedes de tocar los bolsillos de los ciudadanos y creo que lo estamos notando y se está notando por parte de ellos. Están ustedes más pendientes de los de arriba, en este caso del Ministerio, que de los de abajo, es decir, de la situación que están atravesando los ciudadanos, una situación bastante grave. En cualquier caso, el Grupo Socialista cree que es el momento también de sentarse y de hablar de una nueva fiscalidad para el Ayuntamiento de Trujillo, en este caso para los ciudadanos de Trujillo. Creo que viendo las medidas que se están tomando, viendo también la situación que existe en la ciudad, sería el momento de hablar de una nueva fiscalidad que estuviera más acorde a los tiempos que pasan. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Por ir contestando a cada uno de los grupos municipales, y en primer lugar por contestar a las cuestiones que se han planteado por Izquierda Unida. Se hacía referencia por parte del portavoz de Izquierda Unida de que, bueno, que era más partícipe o que le gusta más la idea de un IBI progresivo, pero como bien ha expuesto, bueno, pues un IBI progresivo sería siempre en función de la capacidad económica y como yo adelantaba en la intervención, el IBI grava la propiedad en la capacidad económica, algo que es totalmente incompatible desde el punto de vista legal y que en algunos municipios que se ha tratado de llevar a cabo al final han anulado la ordenanza o la han invalidado a través de sentencia judicial. Nosotros habíamos barajado esas posibilidades, pero previamente hemos hecho los estudios pertinentes desde el punto de vista legal, lo cual, siendo inviable, hemos tratado de buscar aquella alternativa que favorezca y redunde en los bolsillos del contribuyente, pero cumpliendo en cierto modo la legalidad y por tanto respetando también la ley de Hacienda local. En cuanto a la referencia que hacía tanto el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz del Partido Socialista, hacían referencia a que efectivamente en el año 2014 nos vamos a encontrar claramente con una base liquidable y un valor catastral que se van a igualar. Y eso es consecuencia ni más ni menos de la gestión de anteriores gobiernos, aunque al portavoz del Partido Socialista no le gusta que hablemos del pasado, evidentemente el pasado, lo decía en el último pleno, determina el presente y condiciona el futuro, y claramente entonces hicieron una ponencia catastral que se remonta al año 2005, que se empieza a aplicar de manera progresiva durante 10 años y que eso lleva a que en el año 2014 todos los contribuyentes paguen sobre el 100% del valor de su vivienda, y eso se traduce efectivamente en el recibo de IBI en un incremento en el año 2014. Si a eso le sumamos también el Real Decreto 20/2011, por el cual se establece también subidas en función de los municipios y al nuestro le toca el 6%, efectivamente eso también supone un incremento en el recibo de IBI. Y si a eso le sumamos el mantenimiento del tipo de gravamen, es decir, este gobierno podría haber tomado la decisión de mantener el tipo de gravamen tal cual está establecido en la ordenanza, y ello hubiera supuesto un incremento en el recibo para el año 2014. Y decía usted, no van a notar los contribuyentes en el recibo para el año 2014 esta decisión que se toma. Y esta decisión que se toma desde el punto de vista de la bajada del tipo de gravamen, pero sí que se va a notar en los bolsillos del contribuyente, porque de no haber tomado esta decisión, el contribuyente hubiera visto incrementado su recibo. Y de esta manera, lo que vamos a hacer con esta decisión es neutralizar el efecto. Por lo tanto, los contribuyentes van a venir a pagar lo mismo que han venido pagando en el último año. Y eso sí que se ha hecho un estudio riguroso, contable y serio antes de adoptar esta decisión. De no haber tomado esta decisión, repito, en el año 2014 los contribuyentes hubieran visto incrementado su recibo, y eso no es culpa de este gobierno, es culpa de esa ponencia catastral, repito, que se remonta al año 2005, aplicada de manera progresiva y que se traduce en que al final, en el año 2014, la base liquidable y el valor catastral de la vivienda van a ser
el mínimo. Y se han hecho menciones también y se han hecho referencias por parte del portavoz del Partido Socialista, ha hecho un debate que parece que se centralizaba más en el debate del error administrativo, al que ya reconoció este gobierno expresamente en rueda de prensa y pidió disculpas en su momento, un error meramente administrativo de transcripción, y usted ha hecho aquí un debate más del error administrativo de lo que viene al punto, es decir, que es una bajada del tipo de gravámenes, pero como no le interesa que debatamos sobre el tipo de gravamen, porque si subimos los impuestos, malo, y si los bajamos, también. Yo creo que la bajada del tipo de gravamen es algo positivo, que no, aunque no nos guste o guste poco, según en el lado en que uno se encuentre, va a favorecer el bolsillo de todos los contribuyentes. Y si a eso le sumamos esa bajada importante que van a ostentar las familias numerosas del 50%, y hace usted referencia que si nuestro programa electoral hacemos referencia al 90%. En cuanto a esa bonificación del programa electoral, no hacemos referencia expresamente hasta el 90%, y si usted hace una lectura exhaustiva del artículo al que yo he hecho referencia, incluso nosotros a la hora de redactar la ordenanza hemos establecido el mínimo del 50% para hacer una interpretación extensiva de la ley, siempre y cuando se nos permita, y poder abrir el abanico de bonificación a las familias numerosas, no solamente del 50%, sino incluso llevar a cabo la posibilidad de un incremento mayor siempre y cuando se cumplan los requisitos y siempre y cuando con los informes sociales preceptivos sea viable esa bonificación. Se hacía referencia también al hecho de que, bueno, de que si ha habido tardanza, de que si se había hecho una afirmación exhaustiva de que a partir del 26, no a partir del 23 de agosto, y lo que se hizo en este pleno municipal por parte de esta portavoz fue aclarar los plazos. Miren, cuando se aprecia un error administrativo se tiene que proceder a la devolución del cobro, y lo expliqué entonces, y no quiero ser reiterativa, pero lo reitero hoy porque usted expresamente viene a poner de manifiesto que hay una tardanza. Una afirmación expresa el 23 de agosto es la firmeza del acto, porque así lo dicen las normas de procedimiento cuando hay el cobro del indebido. A partir de ese momento adquiere firmeza el acto de aquel recibo que se pagó, para que todos los contribuyentes nos entiendan. ¿Qué ha pasado? Que muchos ciudadanos, a pesar de que se dio la información y salieron circulares firmadas por este ayuntamiento y por el organismo autónomo de recaudación, en la que expresamente se explicaban claramente los tres supuestos que podían darse: aquellos que habían pagado de manera domiciliada, aquellos que habían pagado en ventanilla y aquellos que no hubieran pagado su recibo, hubo muchos contribuyentes que procedieron a la devolución del recibo, y eso ha hecho que se produzca una clara dilación en que el acto adquiera firmeza. Es decir, aquellos que deberían haber adquirido firmeza el 23 de agosto procedieron a su devolución mucho antes, y ha hecho que se retrase la firmeza del acto. Aún así, yo creo que al final el gobierno, desde la responsabilidad, aprecia el error administrativo, lo rectifica y trata usted de apuntarse un tanto diciendo que usted había apreciado el error, pero no lo apreció. Usted presentó aquí una moción, aún existiendo el error, en la que barajaba en la bajada del tipo de gravamen jugando con el error, el 0,901, y eso aparece en la moción que usted presenta en este ayuntamiento. Nunca apreció el error. El error lo apreció este gobierno a partir del momento en que muchísimos ciudadanos y contribuyentes se dirigieron a este ayuntamiento quejándose en que habían apreciado una subida, un incremento de su recibo que no obedecía. Y a partir de estudios exhaustivos, tanto del área de intervención como con la participación del organismo autónomo, es cuando se ha apreciado el error. Por lo tanto, usted no apreció el error, y en la moción claramente aparece establecido que no apreció el error. Nada más y muchas gracias. Se abre un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor portavoz. Yo empezaré por lo último que usted ha dicho. Nosotros sí que no apreciamos el error, sinceramente. Y sí que tuvimos presencia de la moción que presentaba el grupo socialista al respecto, y en lo que se pedía una bajada. Pero yo, de todo lo que se ha hecho esta mañana aquí, me apunto a algunas cosas. Decía el portavoz del grupo socialista que hay que hacer un debate serio sobre la fiscalidad, y yo me apunto, sinceramente me apunto. Yo creo que hay que revisar un montón de conceptos, entre ellos el del IBI, porque el principal problema que nosotros vemos con el IBI es que los ciudadanos no ven correspondencia entre el pago del IBI y los servicios que reciben. Y a veces uno dice, no, yo es que pago el mismo IBI que tú, pero resulta que mi calle está 20.000 veces peor que la tuya. ¿Cómo puede ser que yo tenga que pagar lo mismo que tú cuando mi calle está sin asfaltar, lleva no sé cuántos años sin arreglarla, etcétera, etcétera, etcétera? Problema, ese tipo de variables no se pueden incluir en la ordenanza. Entonces, claro, hay que buscarse mecanismos alternativos. Por eso yo sí que me apunto a un debate serio sobre el IBI,
en el que puedan existir correspondencia, más que corresponsabilidad, entre lo que los individuos pagan y lo que los individuos reciben también por turno. Bajar, subir los impuestos, vuelvo a lo de antes, depende de qué impuestos, en qué medida, en qué situación. Evidentemente, hoy en día, hablar de bajada de impuestos, pues todo el mundo parece que se pone contento. Pero reitero lo que decía en mi primera intervención, no llevemos engaño a los ciudadanos, no se trata de bajar los impuestos, le vamos a bajar el tipo de gravamen, pero al final, en su recibo, al año que viene van a pagar lo mismo de IBI. Lo mismo, un poquito menos, un poquito más, dependerá en cada caso. Porque la base liquidable se va a igualar al valor catastral. Ya por fin, después de 10 años, la base liquidable se iguala al valor catastral, y aunque nosotros hagamos una bajada del 5%, al final el ciudadano paga lo mismo. Me parece correcto que estemos trabajando a tiempo para que esta ordenanza pueda estar publicada antes del 1 de enero y entre en vigor en el ejercicio que viene, y nosotros en principio no vamos a mostrar ningún tipo de oposición a que se pueda aprobar esta ordenanza. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bien, contestando un poco a la portavoz del Partido Popular, el debate yo no le he planteado en achacar o buscar culpables, en absoluto. Yo lo que quería poner un poco en antecedente por qué se produce esta situación y por qué llegamos a este momento, es lo único. Fíjate si nosotros tenemos interés en que baje el impuesto del IBI, y no por cobrar esa medalla, porque yo creo que aquí las medallas hay que cobrarse a los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos. Pero sí se ha mostrado mucho interés por parte de este grupo, del Grupo Socialista, en el que hubiera una revisión del IBI y en el que, por supuesto, y como ha dicho Daniel Portavoz de Izquierda Unida, creáramos una nueva fiscalidad en torno a la situación que está viviendo realmente Trujillo. Y dependiendo de las palabras de la portavoz, parece que la culpa la tienen los ciudadanos. Miren, yo le decía al principio que cada uno tiene que ser responsable de sus propios actos. Es decir, los fallos que pueda haber en una empresa, yo creo que el jefe de la empresa o el que dirige la empresa es el que tiene que asumirlo, aunque sea el empleado que esté ahí, ¿no? No podemos estar tirando balones fuera. Quizás el error lo cometió un funcionario a la hora de transcribir un número, vale, sí, correcto, pero pienso que la persona responsable, la persona que está por encima para ver la documentación, en este caso el político de turno, es el que tiene la última responsabilidad. Una responsabilidad que yo creo que tiene que ir o que se conlleva en el propio cargo. Y por otro lado también la tardanza que ha habido. Sí es cierto que hay una tardanza y que es fehaciente y que toda la gente, y es palpable, la gente lo está viendo. Mire, el viernes estuve arriba en la oficina de contribuciones, como se suele decir, y a día de hoy las personas que pagaron el recibo vía ventanilla de una oficina financiera están llevando el número de cuenta para que se les abone la diferencia entre lo que pagaron y lo que verdaderamente es el recibo. Yo supongo, y así hablando con uno de los funcionarios que hay arriba, que la tramitación seguramente que de 3 a 6 meses seguramente que va, porque ahora están recibiendo toda la documentación. Y después hay algo también que, bueno, yo no sé si nosotros ahí tenemos potestad o no tenemos potestad, pero es cierto y lo hemos comentado también en comisión, que cómo es posible que la persona que pague se le pase el recibo el primer día que se pone en circulación vía oficina bancaria y sin embargo a las personas que tienen que pagar o que pagan bien efectivo vía ventanilla pues tengan 2 meses de dilación entre el primer pago, ¿no? Cuando tenía que ser quizás al contrario. No sé si en eso tenemos potestad, el propio ayuntamiento no la tenemos, pero sí es cierto que la persona que paga el recibo, tiene domiciliado el recibo, lo paga el día 20 de junio y la persona que no lo tiene domiciliado tiene 2 meses de dilación para pagar ese recibo. Con lo cual ya le digo, era poner en antecedente un poco lo que había pasado. Evidentemente nosotros no queremos colgarnos ninguna medalla, pero sí es cierto que desde un principio nosotros hemos sido conscientes de esta situación y lo hicimos saber vía rueda de prensa y por otro lado lo único que pretendemos, y ya decimos y adelanto que va a contar con nuestro apoyo, por supuesto, es que se hagan y se realicen las cosas como hay que hacerlo. No debemos olvidar, y en eso vamos a estar pendientes también, y yo creo que bueno, ya lo han dicho ustedes, de esa serie de modificaciones que se van a llevar a cabo dentro del propio presupuesto para todas aquellas familias que se encuentren en situación lamentable como la que se encuentran ahora muchísimas. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que
que es necesaria la revisión de la fiscalidad en nuestro municipio, entre otras cosas por presentar beneficio de los contribuyentes. Una de las cuestiones fundamentales en el tema del IBI en nuestro municipio, y hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida en cuanto al hecho de que grababa la propiedad y dependiendo del inmueble que tiene uno paga la contribución, paga su recibo de IBI. Es verdad que estamos en un municipio donde en comparación con otros nos encontramos con una ponencia catastral alta y eso supondría también una revisión de toda la zona, tanto urbana como rústica, en la que bueno, se empezará a trabajar y ya existe el encargo de llevar a cabo esa revisión de IBI, esa revisión urbana, como ya se les ha informado en la propia comisión informativa. Y como decía, tenemos una ponencia catastral alta. En cuanto a la cuestión planteada referente al hecho de que por qué algunos contribuyentes pagan el recibo el primer día si lo tienen domiciliado o por qué otros tienen 2 meses para el pago, evidentemente el ayuntamiento tiene la capacidad de gestión, la recaudación la lleva a cabo el organismo autónomo y el plazo es igual para todos. Ocurre que cuando uno tiene domiciliado el recibo lo cargan en cuenta el primero, el segundo o el tercero, y aquel que no lo tiene domiciliado le llega el recibo a casa, tiene el plazo a agotar los 2 meses y muchas veces, bueno, pues agota el plazo, pero no es una cuestión de que uno tenga más plazos o no, es decir, todos los administrados tienen el mismo plazo, pero como digo, cuando tienen el número de cuenta está domiciliado el recibo lo cargan inmediatamente, pero ahí sí que nosotros no tenemos competencia. En cuanto al hecho en sí al que hace referencia el portavoz del Partido Socialista, y yo no voy a ser reiterativa ni voy a hacer más debate del error y si el error tiene causa al hecho de que se modifique el tipo de gravamen, sí que le quiero decir que en ningún momento esta portavoz ni este gobierno ha dicho que el ciudadano tenga la culpa de nada, cosa que ha dicho usted ahora en su última intervención. No es verdad que hayamos dicho nosotros que el ciudadano tiene la culpa, no, señora Acero. Lo único que se ha dicho por parte de este gobierno y por parte de esta portavoz, haciendo referencia a esa rueda de prensa, que me imagino que es a lo que usted se referencia, o a las propias declaraciones que se hicieron en esta sala de pleno, fue únicamente que se había apreciado un error administrativo. Y un error administrativo que se había ocasionado, evidentemente, un error humano. Y errar es humano y rectificar es de sabio. Por lo tanto, yo creo que lo que deberíamos es alegrarnos de haber apreciado el error a tiempo, haber salvado la posibilidad de emitir esos nuevos recibos, porque peor hubiera sido que no se hubiera apreciado el error en ni un solo momento. Pero ya le digo que el error administrativo y el hecho de que en un momento puntual se haya producido el mismo no ha sido la causa por la cual se haya tomado la decisión de llevar a cabo la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de este tipo de impuestos, sino que este gobierno ya barajaba la bajada de IBI y eso sí que lo podíamos, y tanto que usted se lee nuestro programa electoral, habrá visto que nuestro programa electoral contenía la posibilidad de esa bajada de IBI. Y eso es lo que estamos haciendo, cumplir nuestro programa electoral, nada más, ¿no? Bueno, por cerrar el debate, que yo creo que es importante poner algunas cuestiones encima de la mesa. Siempre hemos hablado, cuando estábamos en la oposición en este partido, que Trujillo tenía uno de los tipos de gravamen de IBI más altos de nuestra región. Hoy, parece ser que todos son coincidencias y casualidades, en uno de los periódicos regionales viene un estudio comparativo de los impuestos en diferentes ciudades de nuestra comunidad autónoma y hace referencia a los tipos de gravámenes de IBI que estas ciudades tienen y que evidentemente, bueno, pues en un momento como este, todos estamos intentando el que los ciudadanos tengan una carga fiscal lo menor posible, pero Trujillo contaba con uno de los tipos de gravámenes más altos que había en nuestra comunidad autónoma, por dos hechos fundamentales que han sido puestos también de manifiesto por el portavoz. Uno era que tenemos un tipo de gravamen muy alto y dos, que nuestra ponencia catastral recoge unos valores también muy elevados, sin hacer además mucho hincapié en otra cuestión planteada por el portavoz de Izquierda Unida, que es la diferenciación de los valores catastrales por zonas en las que se encuentran los inmuebles. Ese sería uno de los motivos, ¿no?, que nosotros, cuando nos presentamos a las elecciones del 2011, nos llevó a concretar en nuestro programa electoral como uno de nuestros compromisos una bajada del IBI, que pedíamos que se hiciera cuando había una altísima recaudación en este ayuntamiento por otros motivos, por otras tasas y por otros precios, fundamentalmente operaciones urbanísticas, de las que ustedes son todos conocedores, y cuando evidentemente a los ciudadanos les era más factible el poder pagar porque la situación económica era diametralmente opuesta a la de ahora. Cuando llegamos al ayuntamiento en el año 2011, elaboramos unos presupuestos para el año 2012,
y evidentemente nosotros tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones como es amortizar una deuda, como poner al día las cuentas, no tenemos presupuesto desde el año 2008 y además nos encontramos con que el gobierno central empieza a tomar una serie de medidas que llevan a los ayuntamientos a un control del déficit y a un control también de su fiscalidad. Es decir, los ayuntamientos no tenemos todo el margen de maniobra que quisiéramos para poder manejar los impuestos que son de competencia municipal para evidentemente cumplir unas cuestiones que yo creo que están claramente justificadas, como son un control del déficit y como son un saneamiento de las cuentas públicas, que en definitiva es lo que se está intentando hacer. En el año 2012 este equipo de gobierno revisa el IBI de rústica y viene a este pleno una revisión del IBI de rústica, porque era una reivindicación tradicional, fundamentalmente de los partidos de izquierda, los que ustedes representan, que el IBI de rústica en esta ciudad estaba especialmente bajo para lo alto que estaba el IBI de urbana, el que paga una inmensa mayoría de gente. Nunca nosotros quisimos subir el IBI de urbana porque el IBI de urbana afectaba a una inmensa mayoría de la población e intentamos compensar esa necesidad que había de aumentar los ingresos por la caída de los mismos en el ayuntamiento por otros conceptos, fundamentalmente tasas y precios públicos, con una subida del IBI de rústica, que mayoritariamente afecta a grandes propietarios que en esta ciudad, en nuestro término municipal, hay unos cuantos. Por lo tanto, esa fue la medida fundamental que recuerdo que además contó con su oposición. Ustedes votaron en contra de aquella subida del IBI de rústica y nunca se tocó el IBI de urbana, precisamente porque afectaba a una inmensa mayoría de la población. Cuando a partir del mes de junio o julio empiezan a llegar los recibos de IBI del año 2013, hay evidentemente quejas que a nosotros también nos llegan de los ciudadanos sobre la subida que se ha producido en el recibo del IBI. Subida que nosotros en un primer momento, como le estoy recordando, si este equipo de gobierno viene a un pleno y lo que hace es congelar el tipo de gravamen del IBI para que no suba, pues achacamos fundamentalmente a que sus compañeros en el gobierno en el año 2004 firmaron la revisión de una ponencia catastral y como suelen hacer los socialistas, y perdone que se lo digan, pues dijeron, en vez de aplicarla de una sola vez, la hacemos en 10 años y del que venga después, pues ya que tengan que sufrir las consecuencias. Claro, 10 años subiendo de manera constante el recibo del IBI con un tipo de gravamen de los más altos que había en nuestra región. Con un tipo de gravamen de los más altos que había en nuestra región. 10 años subiendo el IBI y la subida termina este año. Es decir, que es un elemento que yo creo que los ciudadanos tienen que saber, porque nadie tuvo conocimiento mayoritariamente de aquella revisión y de aquella revisión de la ponencia catastral que se hizo en el año 2004, que entró en vigor en el 2005 y que evidentemente multiplicó en algunos casos hasta el 100% el valor de la vivienda. Es decir, ciudadanos que en el año 2004 su vivienda tenía un valor, para que todo el mundo nos entienda, de 3 millones de pesetas, pasó a tener un valor por los incrementos de los valores urbanos en aquellos años de boom inmobiliario de hasta 6 y 7 millones de pesetas. Que ahora a ellos les parece ilógico porque dicen, yo mi casa no la vendo por 6 o 7 millones de pesetas, pero en el año 2004, cuando se hizo la revisión de la ponencia catastral, sí se valoró por esa cuestión. Y evidentemente en el año 2014 se va a producir una subida de nuevo porque se va a igualar la base liquidable o imponible al valor catastral de la vivienda. Es decir, todos los ciudadanos van a pagar ya por el 100% del valor que en el año 2004 el catastro puso a sus propiedades. Y eso evidentemente con un tipo de gravamen como el que teníamos iba a hacer que no solo no se pagara lo mismo que este año, sino que se pagara mucho más, bastante más. Es decir, que los ciudadanos tuvieran una subida en su recibo muy superior a lo que inicialmente, incluso este año con el error catastral, pudieran haber podido tener. Nosotros teníamos como compromiso bajar el IBI. Cuando hemos conseguido que además haya una empresa que nos haga una revisión catastral, no para revisar el valor de las personas que ya pagan, sino para dar de alta muchos edificios que hay en esta ciudad que aún no pagan. En Trujillo todavía hay una previsión de recaudar hasta cerca de 700.000 euros en 2 años por edificios que, aun estando construidos desde hace 5, 6, 7 u 8 años, no pagan IBI. Y esa medida que ha puesto en marcha este gobierno, que creemos que es una medida de responsabilidad, una medida justa e igualitaria, porque lo normal es que todos los ciudadanos que viven en Trujillo tengan que cumplir
ahora, siendo serio, intentando no vender humo a la gente, ahora puede venir al Pleno a bajar un 5% la tasa de gravamen o el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles o la contribución, como todo el mundo lo conoce. Nos vamos, yo creo, a poner a un nivel justo para una ciudad como la nuestra. Saben que el tope está en el 0,6%, si no me equivoco, nos quedamos en el 0,7,1%, no se puede cobrar menos del 0,6%, y vamos a intentar, como digo, que todo el mundo pague y que además los ciudadanos cuanto menos no paguen más de lo que vienen pagando. Ustedes no observaron el error que hubo en la transcripción del envío al boletín oficial de la provincia de la modificación del IBI de rústica, porque si no, ni tan siquiera hubiera habido que publicar la nueva base es decir, la nueva ordenanza, porque no se tocó el IBI de urbana. Al modificarse el IBI de rústica, se modificó toda la ordenanza y evidentemente hubo un error en la transcripción en los valores del IBI de urbana, y eso fue lo que provocó fundamentalmente, y nosotros asumimos el error, y eso fue lo que provocó esa subida que evidentemente nadie, ni ustedes ni nadie, se dio cuenta, porque en este propio pleno habíamos dejado expresamente que el IBI de urbana no se tocaba. ¿Cómo íbamos a imaginar que evidentemente iba a haber semejante error? Las devoluciones se están haciendo desde 1 de septiembre, que como bien ha dicho la portavoz del equipo de gobierno, adquiere fijeza el pago de las personas que ya lo habían hecho por ventanilla o por entidad bancaria y no lo habían devuelto, porque hubo gente que pagó y devolvió el recibo, con lo cual no podían devolverla, pero desde el mes de septiembre el organismo de recaudación y gestión tributaria se puso manos a la obra para poder hacer todo un nuevo padrón de IBI para volver a pasar las nuevas liquidaciones. Están llegando los nuevos recibos a las personas que lo habían pagado. Desde el pasado viernes a las personas que habían pagado por ventanilla se les están, desde el pasado viernes y a partir de este lunes habrá más, se les está devolviendo la diferencia entre el recibo anterior y el nuevo recibo, y a las personas que habían pagado por ventanilla evidentemente les está llegando una carta a su casa, están viniendo a traer la documentación al organismo de recaudación y gestión tributaria, tienen que rellenar un documento, poner su número de cuenta y las devoluciones se irán haciendo conforme haya remesa, número suficiente de personas para que no sea pago a pago y los costes para el organismo sean superiores. Por lo tanto, yo creo que en nuestras posibilidades hemos hecho todo lo que legalmente se establece para que sean unas devoluciones del modo más correcto posible. Pero yo me quedo con que hoy el IBI en la ciudad de Trujillo, el tipo de gravamen, una reivindicación de colectivos, de asociaciones, baja un 5%, lo quedamos en el 7,1%, y que por lo tanto los ciudadanos cuanto menos no verán un incremento sustancial en su recibo, dados los dos elementos anteriores. Sometemos a votación la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. En virtud de la providencia de alcaldía de 14 de noviembre del 2013, se propone la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas y el informe de Secretaría conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Según la propuesta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo: aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas en los siguientes términos. Bonificaciones potestativas de carácter rogado. En su apartado C quedaría redactado del siguiente modo: una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal durante los 5 años siguientes a la conclusión del periodo impositivo de desarrollo de la misma. La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido bajo otra titularidad en aquellos supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. El porcentaje de la bonificación será decreciente en cada uno de los 5 años siguientes a su aplicación. Es decir, el primer año la bonificación sería de un 50%, el segundo de un 40%, el tercero del 30%, el cuarto del 20% y el quinto del 10%. En el apartado D se recoge la bonificación de hasta el 50% por creación de empleo para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediatamente anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo anterior a aquel en los siguientes términos. Según el incremento de la plantilla y su porcentaje sea igual o superior al 5%, la bonificación será del 10%. Si el incremento de la plantilla es igual o superior al 10%, la bonificación será del 20%. Si es igual o superior al 20%, la bonificación será del 30%. Y si es igual o superior al 30%, la bonificación será del 50%. La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento con anterioridad al primer día de marzo de cada ejercicio en el que se hice su aplicación, aportando al efecto el certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que conste el incremento del promedio del contrato indefinido de la plantilla de trabajo sito en el término municipal de Trujillo respecto al ejercicio anterior de la aplicación de la bonificación. Ambas bonificaciones son compatibles entre sí. Por lo tanto, la segunda parte del acuerdo sería dar la tramitación al expediente, exponer su publicación por el plazo de 30 días hábiles en el boletín oficial de la provincia para hacer reclamaciones si se estiman oportunos, transcurrido el cual dicho acuerdo sería definitivo. Por lo tanto, y a modo de resumen, quedarnos con las dos cuestiones centrales de esa posición exhaustiva: el 50% de la bajada para las empresas, es decir, por el impuesto a actividades económicas, para todas aquellas empresas que se establezcan en nuestro municipio durante esos 5 primeros años con carácter decreciente, es decir, el primer año sería la bonificación del 50% hasta el quinto año de manera decreciente en los términos expuestos, y en segundo lugar también con carácter compatible, es decir, podrían solicitar las dos, la bonificación de hasta el 50% según el incremento de plantilla, siempre comparándolo con el ejercicio anterior al que lo solicitan y aportando la documentación que justifique ese incremento de plantilla. Nada más y muchas gracias. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora portavoz. Bien, voy a ver si soy capaz de transmitir todo lo que pretendemos decir al respecto de este punto. Bien, nos proponen otra modificación de una ordenanza fiscal, digamos, también otra bajada, reducir o bonificar el impuesto, que también puede suponer bajarlo. Subir, bajar impuestos es bueno, es malo, es de derecha, es de izquierda, pero ni subir ni bajar es de derecha ni de izquierda, ni es bueno ni es malo. Desde nuestro punto de vista depende de qué impuesto, a quién vaya destinado y qué es lo que pretendemos hacer. Y en este caso, pues mire usted, pretendemos modificar la ordenanza reguladora del IAE, del impuesto de actividades económicas, en lo que se refiere a las bonificaciones potestativas de carácter rural. Por partes, ¿qué es el IAE? El IAE es el impuesto de actividades económicas, el impuesto que pagan las actividades económicas que se asientan en el territorio. ¿Pero quiénes? Pues claro, la pregunta es ¿quiénes pagan IAE? ¿Pagan todo el mundo IAE? No. Solamente aquellas que tienen un volumen de negocio superior al 1.000.000 de euros. Vamos a bonificar las actividades económicas que tienen un volumen de negocio superior al 1.000.000 de euros. Por un lado. Por otro lado, creo que fue la llegada del señor Aznar como presidente el quien eliminó el IAE para todas las actividades económicas y puso el tope en el 1.000.000 de euros. Pero es que luego hay otra. En la legislación, los 2 primeros años en los que se instala la actividad tampoco paga impuestos a actividades económicas. Es decir, el grande, el que factura más de 1.000.000 de euros, los 2 primeros años no paga impuestos a actividades económicas. Es a partir del tercer año cuando empieza a pagar actividades económicas. Y nosotros le vamos a bonificar ese impuesto con un 50% el tercer año que esté ya actuando. Que entendemos que una empresa que lleva ya 3 años, lleva ya cierto rodaje, y si factura 1.000.000 de euros, tiene que ser una empresa considerable. Y le bonificamos el 50% y luego pues un 10% cada año, hasta el punto que el quinto año, regresivo, vamos a ir bajando desde el 50 luego el 30. Hombre, yo creo que esto como herramienta de gestión para ustedes está bien, para ustedes y para el que gobierna, porque hasta ahora las bonificaciones, como eran potestativas, pues se les solicitaban y entrábamos, digamos, en una especie de mercadeo entre te bonifico, me bonifica, y está bien tenerlas claras y tenerlas reguladas. Para nosotros lo que está bien es no tenerlas directamente. O sea, nosotros no entendemos, y le vamos a decir que no a esta ordenanza, a la modificación de esta ordenanza, porque no entendemos tanta bonificación a empresas que gestionan tal cantidad de capital en una situación en la que estamos. Una empresa que factura 1.000.000 de euros es una empresa que está consolidada. Y no muchas empresas facturan
facturan 1 millón de euros. Cuidado, no hablo de facturar, gestionan 1 millón de euros. Y gestionan según dice la ley, según lo que marca la ley de sociedades anónimas. El importe neto de la cifra de negocio, es lo que dice, lo que marca. Sí estaríamos de acuerdo en las posibles bonificaciones que se hicieran por incremento de la plantilla. Ahí sí entendemos, porque el esfuerzo ha de compensarse. Y si una empresa hace el esfuerzo en aumentar plantilla, ¿por qué no bonificar este tipo de impuestos? Ahí sí estaríamos de acuerdo, pero sinceramente, una bonificación decreciente en los 7 años de vida de la empresa, pues no nos parece de todo correcto. Nada más, muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues desde nuestro grupo creemos que va a afectar a muy pocas empresas la bajada de este impuesto, ¿no? Según recoge, están exentos de pagar el IAE todas las personas físicas con actividad económica y todas las sociedades con una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros. No sé, pero echando un cálculo quizás de todas aquellas empresas instaladas aquí ahora mismo en la ciudad, eso puede ser un 5% de las empresas. Si no recuerdo mal, la recaudación que hace este ayuntamiento de este impuesto ronda los 200.000 euros, 200, 250.000 euros, parece que es, ¿no? Entonces, claro, hace unos días traíamos a pleno la denegación a 2 empresas que nos solicitaban la exención de este impuesto, si no recuerdo mal, era Coprec y Fotopatio, no sé si o Navidul y Fotopatio. Claro, le denegábamos la exención de este impuesto. Si esto fuera porque tenemos en mente de que alguna empresa de cierta envergadura pudiera venir a Trujillo y crear empleo, pues bien. Pero sí es cierto que no va a repercutir de una manera esencial en lo que es la actividad económica de nuestra ciudad. Me refiero a todos y cada una de las actividades económicas que hay ahora mismo en la ciudad. Yo creo que esto, que no queremos decir que sea malo, no queremos decir que sea malo, pero creo que debe ir acompañado de otra serie de medidas que incentiven el consumo, medidas que incentiven la creación de empleo, yo no sé, algo que todos somos conscientes, que ustedes mismos son conscientes también, y que en ese caso es lo que puede repercutir seriamente en la actividad económica de nuestra ciudad. Decía usted antes, vender humo. Para mí, esto también es vender humo, porque no va a significar nada importante lo que es las arcas municipales y no va a significar, yo creo que nada importante a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que están establecidas en Trujillo y que están pasando por momentos de apuro. Quizás hubiera sido mejor recoger algo también vía impuesto en IBI o en algún otro tipo de impuesto para que demos algún desahogo a estas empresas. Yo sé que es difícil, pero en este momento, no sé, yo creo que no tiene mucho sentido el bajar este impuesto. Bajamos a empresas que tienen una cierta facturación, que son muy pocas en la ciudad, y evidentemente suelen ser empresas, grandes empresas que suelen tener muchos beneficios. Entonces, creemos que se queda un poco de lado a la gente que realmente, a las actividades económicas que realmente lo están pasando mal, que es el pequeño comercio de Trujillo, la pequeña distribución, la hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tenía que haberse recogido de otra manera. En cualquier caso, ya decimos que creemos que no, porque quizás no sea malo también, ¿no? Si es que hay en mente algún tipo de empresa que pueda instalarse en Trujillo y que pueda crear empleo. Nada más y muchas gracias. Bueno, creo que como el debate es bastante también importante, voy a contestar a 2 o 3 cuestiones sobre esta modificación de la ordenanza fiscal del INE. Vamos a ver. Para ninguna de las empresas que están ya establecidas con un volumen de facturación al que estamos hablando, esta modificación le va a afectar, porque evidentemente ya todas tienen un periodo de vida superior al que la propia ordenanza requiere. Con lo cual no se hace el profeso para beneficiar a nadie, se hace porque si no lo hacemos ahora y a lo largo del año 2014 o a lo largo del año 2015, que parece que empieza a haber interés y financiación para la instalación de algunas empresas en nuestra ciudad, no podríamos aplicarle ninguna bonificación legalmente regulada si no lo tenemos recogido en nuestra ordenanza fiscal antes del 31 de diciembre de 2013. Para esas pequeñas empresas a las que usted hace referencia, que el Partido Popular es muy solidario con ellas y además sabe que son el germen de la economía, ya el señor Aznar, como bien ha dicho,
decir, le quito el IAE, porque antes, cuando gobernaba socialista, el IAE lo pagaba todo el mundo, desde el que facturaba 10.000 euros hasta el que facturaba 77 millones. En proporción a lo que recaudaba, lo pagaba todo el mundo. Con lo cual, la primera medida que este partido, el Gobierno Milito y los gobiernos, lo que ustedes hicieron para beneficiar a esas pequeñas y medianas empresas, son la de suprimir el IAE, que como les digo, antes lo pagaba todo el mundo. Ahora el IAE lo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros y va creciendo en proporción a lo que facturan. Ninguna de las que ya está establecida en la ciudad se puede ver beneficiada por esta modificación, porque ya todas tienen un periodo de instalación superior. ¿Qué sucede? Que tampoco, y un segundo elemento muy importante, por si ustedes gobiernan algún día en esta ciudad, que lo volverán a hacer, y es que no vuelva a haber arbitrariedad en la concesión de las bonificaciones. Anteriormente, nuestra ordenanza tenía bonificaciones potestativas rogadas, es decir, la empresa te solicitaba y era el equipo de gobierno el que decidía arbitrariamente cuánto y cómo se bonificaba y a cambio de qué. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué para la ciudad? No estoy queriendo quedar ninguna duda, evidentemente, en el aire, que si la hay, haya cada uno, pero no quiero quedar ninguna duda en el aire. ¿A cambio de qué? Y ejemplos hay muchos, de los que no se trata de hablar aquí, porque no se trata de que empresas que ya están trabajando en la ciudad y están establecidas y generan un momento riqueza y empleo, les acusamos de nada. Pero no hemos sido capaces de, ni en los momentos de bonanza económica, sacarle todo el rendimiento necesario al establecimiento de empresas de envergadura en nuestra ciudad. Por lo tanto, esos son los dos objetivos fundamentales, que durante el año 2014-2015, que parece ser que empresas que han tenido intención de instalarse en nuestra ciudad pueden ver la luz porque puede aumentar la financiación, puedan tener recogida este tipo de bonificaciones, y segundo, que estén reglamentadas, es decir, que no tengamos ninguno de los que estamos aquí la potestad de hacer lo que pensemos, lo que se nos ocurra, sino que hagamos lo que la ordenanza evidentemente manda. Sobre esas pequeñas y medianas empresas que usted dice que nosotros podríamos beneficiar, decirle que el ayuntamiento solo tiene competencia en 3 impuestos: IBI, IAE y el impuesto de circulación, el IVTM, como todo el mundo lo conoce, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Esos son los 3 impuestos que gestionan las entidades locales. 3. El IBI le hemos reducido, el IAE estamos haciendo bonificaciones en la medida de nuestras posibilidades. En Trujillo ojalá pudiéramos tener muchas empresas que se beneficiaran. En otras ciudades este impuesto es fundamental. Y sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de rodaje, de circulación, como todo el mundo le conoce, no creo que haciéndole beneficiáramos determinadamente como una empresa. La rebaja en tasas y precios públicos, que es lo que nosotros podemos beneficiar, puede hacerse con absoluta normalidad a lo largo del propio periodo de liquidación de esas tasas o precios públicos. Basura, agua, etcétera, etcétera, que nuestras propias ordenanzas además ya recogen precios para basura industrial, es decir, una serie de elementos que se pagan menos agua industrial, es decir, menos cantidad con precios más bajos para quien tiene unos consumos más elevados para evidentemente determinadas cuestiones. Y en el IBI también hemos sopesado, y también este equipo de gobierno sopesó la posibilidad de hacer una rebaja del IBI para aquellos locales que se dedican al negocio. Pero cuando uno habla con asociaciones de comerciantes, no solo de esta ciudad sino de otras, de quien tiene un negocio, el local no es suyo, suele ser alquilado, y quien se beneficia de la rebaja del IBI es el propietario del local, no el comerciante que está en él. Por lo tanto, es difícil que nosotros podamos, desde la capacidad impositiva que tiene el ayuntamiento de competencia, beneficiar en algún modo, de manera muy ostensible, a los propietarios ya de pequeños y medianos negocios. Podemos tomar otra serie de medidas, que es la que estamos tomando, como puede ser la de intentar incrementar la actividad. Y yo creo que la rebaja del IBI, por ejemplo, para todos los ciudadanos, es la mejor manera de reactivar el consumo. Eso es de lo que se trata. Es decir, que si el año que viene usted tenía que pagar por la vivienda en la que vive 583 euros, paga 520, esos 60 euros los tenga para consumir. Que además invitamos aquí a los ciudadanos que lo hagan en esta ciudad. Se abre su turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. Gracias, señor alcalde. Bien, no creo yo que por tener unas bonificaciones en el impuesto de actividades económicas vaya a ser eso el atractivo que haga que vengan empresas a nuestra ciudad. Evidentemente ayudará. Pero como nosotros creemos que hay otros mecanismos que pueden ser más efectivos que la simple bonificación que quería se poner en valor el polígono industrial, vale, mecenazgo empresarial, es decir, nuevas técnicas que nos puedan ayudar a que Trujillo sea un sitio ideal para invertir en él, pues sinceramente tenemos con esta ordenanza
Sin embargo, la parte que hace referencia a la bonificación por aumento de empleo sí. Es decir, y por otro lado coincidimos con usted en la necesaria erradicar de una vez la arbitrariedad en las bonificaciones, y así se lo hemos hecho saber en determinadas ocasiones. Quiero decir con esto, entendemos que es necesario que exista una ordenanza que regule las bonificaciones en el impuesto a actividades económicas, pero no nos gusta esa primera parte en la que, per se, por el simple hecho de estar aquí, se les da una bonificación del 50, 40, 30, 20 y 10, sin nada a cambio. Sin nada, simplemente por el hecho de estar aquí, cuando en los 2 primeros años no va a tener que pagar este impuesto, va a hacer trato. Sí coincidimos, repito, en que las bonificaciones tienen que tener también una compensación. Y si la compensación es generar empleo, pues bienvenido sea. Por lo tanto, lamento comunicarles que le vamos a votar en contra precisamente por eso, por no coincidir con la primera parte, aunque coincidamos en la necesidad de tener una ordenanza que regule esta situación y sí coincidir en la segunda parte. Nada más. Muchas gracias. Señor portavoz de la oposición. Sí, gracias, alcalde. Brevemente, seguimos pensando lo mismo. Creemos que es una bajada que va a afectar a muy pocas empresas, pero sí bien es cierto que aunque lo dudo, puede ser el motivo para que una empresa de cierta envergadura se instale en la ciudad y cree empleo, bienvenido sea. Y hablando sobre el tema de impuestos a las pequeñas empresas, yo creo que sí, que sería conveniente por parte de ustedes articular una serie de medidas, llámese pues enviar una rebaja de tasa de algún tipo, para tratar de alentar un poco a ese entramado empresarial trujillano que en estos momentos está pasando por momentos muy difíciles. Yo creo que ahora tenemos cierto margen, porque a pesar de la bajada que se va a producir en el recibo del IBI, yo creo que los ingresos que va a obtener el ayuntamiento, o la previsión de ingresos que va a tener este ayuntamiento de cara al ejercicio 2014, puede ser importante. Por eso le hablaba al principio de mi intervención, en la otra intervención, de una nueva fiscalidad para la ciudad de Trujillo, una fiscalidad que esté acorde a la situación tanto empresarial como particular que puedan estar atravesando los ciudadanos y empresas de Trujillo. Y creo que sería importante también que ahora ya preveyendo que esos ingresos puedan ser importantes, que podamos hacer algo en este sentido y que podamos echar una mano a esos ciudadanos que las están pasando canutas y a esas empresas que están viendo cómo día a día su entramado se está deteriorando, incluso muchas de ellas, por desgracia, tienen que ver cómo están echando cierre. Nada más y muchas gracias. Pues yo creo que el tema está suficientemente debatido. Vuelvo a reiterar que lo que se intenta, evidentemente este no es el único motivo por el que una empresa se establece en una ciudad, es un elemento más el tener una fiscalidad atractiva, del que evidentemente durante su etapa inicial no tengan que tener unos pagos evidentemente de impuestos y de tasas que les impida iniciar con normalidad su actividad. Es un elemento más que, como digo, tiene que estar aprobado ya y que sin ninguna duda pues yo creo que servirá para hacer más atractiva nuestra ciudad al establecimiento de nuevas empresas. El tema fundamental del establecimiento de nuevas empresas viene provocado por una cuestión de financiación. O sea, no nos engañemos, hay empresas interesadas en instalarse, el ayuntamiento le puede poner todas las facilidades del mundo, pero si no tienen financiación posteriormente, pues no podemos nosotros dar ese paso sustancial que supone el que tomen la decisión de instalarse en Trujillo o en cualquier otro lugar. Como se prevé que a lo largo del 2014-2015 puedan ir mejor las cuestiones, pues por eso preparamos para ponernos en marcha para toda esta cuestión. Evidentemente, para las pequeñas y medianas empresas, vuelvo a reiterar que ya en las propias ordenanzas que regulan las tasas y precios públicos de basura, agua, etcétera, se recogen medidas que pueden revisarse no con tanta urgencia como esta, porque no es necesario que estén aprobadas antes del 31 de diciembre de 2013, para que a lo largo del 2014 ese tipo de empresas pues puedan ver siempre grabada en menor medida su capacidad de generar riqueza y empleo. Y haciendo referencia a lo que decía el portavoz del Partido Socialista, evidentemente una buena gestión tributaria, como es la del IBI, nos permite tener esa bajada sin tener una pérdida o una merma importante de ingresos, para poder seguir haciendo algo muy importante que hemos dicho aquí, y es que en Trujillo no se ha cerrado ningún servicio fundamental para los ciudadanos en estos dificilísimos
muchísimo tiempo asumiendo este ayuntamiento los costes deficitarios de todos esos servicios. Hemos sido capaces, y eso es mérito de todos, de mantener durante 2 años dificilísimos servicios básicos para la ciudadanía sin que nadie haya tenido que dejar de recibirlo por no tener capacidad económica. Y yo creo que eso es la mejor prueba y lo que desde este ayuntamiento mejor podemos hacer para que los ciudadanos perciban de menor modo la situación de crisis económica por la que estamos pasando. Era nuestro compromiso electoral ir modificando todas estas cuestiones. Hacía referencia al portavoz del Grupo Socialista, nuestro programa, si no me equivoco, en el punto 38 hacía referencia a que bonificaríamos el IBI hasta un 50% y así lo estamos haciendo. Iremos cumpliendo en la medida en que la situación económica nos lo vaya permitiendo. Sometemos a votación la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades económicas. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Y tercer y último punto del orden del día, programa de inversiones en urbanizaciones en Trujillo. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. En el programa de inversiones de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres figura el municipio de Trujillo con la obra número 12/099/2013 denominada Urbanizaciones en Trujillo, cuya financiación es la siguiente: 272.869 euros el presupuesto total, de los cuales la Diputación Provincial aporta 231.968,65 céntimos de euro y el Ayuntamiento 40.930,35. Una vez redactados los proyectos con los ingenieros técnicos de la excelentísima Diputación denominadas Urbanizaciones en Trujillo, las cuales tienen por objeto la definición de las obras necesarias para la ejecución de la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y la inclusión de las canalizaciones para redes eléctricas y telefonía, así como empedrado acorde con la ubicación en la calle Santa Beatriz de Silva. La renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento con pavimentación en un tramo de características similares al existente en la plaza contigua de adoquines de granito y el resto pavimentado con hormigón armado con encintado de granito en la calle arriba de Huertas de Ánimas. Y por último, la renovación de pavimentación con hormigón fratasado en la calle San Lucas de Belén. Por lo cual se propone al Pleno aprobar el proyecto técnico de las denominadas obras Urbanizaciones en Trujillo, siendo viables urbanísticamente las actuaciones reseñadas, de acuerdo con el informe técnico emitido al efecto. Poner a disposición de la Diputación Provincial de Cáceres los terrenos correspondientes a las calles Beatriz de Silva, de Arriba de San Lucas, así como otorgar todas aquellas autorizaciones y concesiones administrativas que sean necesarias con el fin de que puedan llevarse a cabo los trámites oportunos y necesarios para la contratación, ejecución y adjudicación de las obras incluidas en el programa de inversiones 2013 y aprobar la aportación municipal que asciende a la cantidad de 40.930,35 céntimos de euro y así como determinar que se proceda a la retención de dicho importe a través del organismo autónomo de recaudación provincial. Nada más, muchas gracias. Salvo que nuestras intervenciones, señor portavoz, así es. Sí, brevemente. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor portavoz. Evidentemente es imposible no negarse a que se arreglen calles en Trujillo, sobre todo estas 3, que entendemos que son necesarias y que era necesaria una intervención en ellas. Ahora bien, desde aquí, desde Izquierda Unida, sí que nos gustaría invitarles a que tuviéramos entre todos, nos sentáramos entre todos, porque creemos que también podemos aportar nombres de algunas calles o situaciones que puedan darse en otras calles que a lo mejor ustedes no contemplan, ¿no? Y por aquello de que 4 ojos ven más que 2, pues sería bueno que nos sentáramos entre todos y definiéramos por ir viéndolo, porque a veces nos da la sensación de que hay zonas de la ciudad que se encuentran en un estado mal y que podían tener una mayor urgencia, una intervención sobre ellas que algunas otras calles. Señor portavoz, usted. Sí, gracias. Bien, el Grupo Socialista evidentemente considera oportuno el arreglo de estas calles, porque creemos que cualquier vecino, como ya lo dijimos en el anterior pleno, le gusta que arreglen su calle y mantener su calle limpia. Nos llama un poco la atención el hecho del reparto que hacen ustedes de las calles, ¿no? Porque conociendo como conocemos que todavía existen calles en Trujillo que están en tierra, nos llama un poquito la atención el hecho de que no se haya actuado sobre esas calles. Me parece que se hace como un reparto así un poco equitativo, geográfico, no sé, ustedes sabrán cuál es el motivo. Otra de las cosas que se nos vino a la cabeza fue que en el pleno celebrado en abril trajimos también un proyecto de diputación con el arreglo de la calle Ceferina Montero, Virgen de Belén y calle Pau. A día de hoy, y estamos terminando el año, parece que las obras no han comenzado y no se sabe cómo va
demandas que técnicos y vecinos normalmente hacen, teniendo también en cuenta, bueno, pues determinadas situaciones como, bueno, pues tengan en cuenta, bueno, pues el número de personas que pueden vivir en esa zona, los accesos a determinados servicios que se pueden tener en esa zona. Todo ese tipo de elementos son los que se tienen en cuenta a la hora de elegir calles, y yo les invito a que cualquier cuestión que tengan se la trasladen a los responsables de la concejalía responsable de obra, que a lo largo del proceso que estamos iniciando de renovación de vías urbanas se pueden ver contempladas muchas de ellas. El tema de la calle Ceferina Montero, Pavo y calle de los Virgen de Belén, salió a licitación y a concurso, que lo hace la Diputación Provincial en el mes de septiembre. Hubo problemas de bajas temerarias y por lo tanto quedaron excluidas, y se está negociando con las empresas de esas bajas para adjudicarlas y que las obras se inicien a la mayor brevedad posible. El motivo de incluir este punto por urgencia en este pleno urgente también es también para que efectivamente se aceleren esos trámites. Una vez aprobado aquí la Diputación, se inician todos los trámites de contratación. Cuanto menos tardemos nosotros, menos irá tardando Diputación en adjudicar las obras, para que luego además no tengamos retraso por todos esos problemas que suele haber. En el mes de septiembre se dieron a licitación las obras y parece ser que las empresas adjudicatarias, las empresas que mejor puntuación tenían, pues ofertaban bajas temerarias, y son los propios técnicos de Diputación los que están negociando con ellas la posibilidad de que sean otras o un nuevo concurso para la ejecución de esas obras, pero no hay ningún otro tipo de problema que no sea el de la mera contratación administrativa. Consideramos en nuestras intervenciones, señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, brevemente 4 cositas que son toques de atención. La comunicación a los vecinos previa a la realización de las obras, más claro si tienen que hacer algún tipo de intervención, como decía anteriormente. Por otro lado también, 2 de las calles están enrolladas. Sería importante recuperar el rollo. Se mantiene el rollo. Se mantiene el rollo. No, la restauración del rollo inclusive. Se mantiene el rollo. Y por otro lado también que el seguimiento por parte de los técnicos del ayuntamiento de esas obras, porque sabemos que las empresas privadas evidentemente vienen a hacer y aceleran las obras para tener el mayor beneficio posible, algo que, entre comillas, es lógico. Y por último, si es posible, una vez que estén adjudicadas estas obras, contactar con las empresas adjudicatarias para, en la medida de las posibilidades, contraten personal de nuestra ciudad. Nada más, muchas gracias. Se toma nota de todo lo que sugiere, porque normalmente es lo que se suele hacer. Se sometemos a votación el programa de inversiones, urbanizaciones en Trujillo. Votos a favor, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la orden.